Donde el alma sonríe. Ahí es. Angélica, ¿cómo estás? Profesor Andrés, qué grato saludarlo en un nuevo encuentro de nuestro podcast donde el alma sonríe. Ahí es, con Viernes Estudiantil, como lo hemos denominado. El día de hoy con dos estudiantes que nos van a acompañar para hablar de un tema muy dinámico y muy pertinente a propósito de la fecha en la que estamos. Así es, yo creo que todos estamos hoy un poquito expectantes, ¿no? De cómo son los cambios que están surgiendo en nuestro país, pero bueno, hoy no nos reúne como tal la política en este capítulo, sino que vamos a hablar más bien de una visión soñadora, de una visión a futuro, y para eso tenemos hoy dos grandes invitados. Cuéntanos quiénes son. Sí, así es. El invitado, bueno, primero, el nombre del capítulo de hoy es una conversación sobre el país que queremos, sobre esa Colombia que queremos, y precisamente para hablar de eso traemos a dos jóvenes estudiantes de nuestro colegio. Ellos son Santiago Castillo del grado octavo 1 y Fabián Manrique del grado noveno 2. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, profe, bien, gracias, don Angélica. Hola, hola a todos. Bien, muy bien, listos para hablar de cómo esperamos un país. O la cómo sociedad. sueñan ese país. Bueno, pero primero antes de entrar en materia, cuéntanos un poco quién es Fabián, quién es Santiago, hace cuánto llevan acá en la institución, cuántos años tienen. Soy Santiago Castillo, tengo 13 años, llevo en el Colegio Cisneros 3 años y me gusta mucho la filosofía. Ok, Bueno, yo soy Fabián Manrique, tengo 15 años, llevo 11 años acá en el colegio, soy representante actual de grado noveno y me gusta mucho la política, todos los temas sociales. bueno, hay que aquí contar una infidencia a todas las personas que nos están viendo, y es que estos chicos se destacan en el ámbito de la oratoria, del liderazgo. Cuéntenos un poquito también qué hacen en esos tiempos libres. Mi pasatiempo favorito es leer, especialmente todo lo que tenga que ver con ámbitos políticos, noticias actuales de la región, del mundo, para estar bien informados al momento de poder generar un debate clandestino. Ok, Bueno, a mí me gusta leer temas de, bueno, emociones personales, política, historia, sí. Al igual, para estar al tanto de muchas situaciones, conocer la historia del país y a las ideas también estar actualizado de muchos temas de importancia actualmente. Qué alegría, profesor Andrés, escuchar a estos chicos decir que aman leer, ¿no? Porque hoy en día no es muy común, sobre todo el tema de las redes, de los videojuegos, de todo, separa un poco a los muchachos, a los jóvenes, a los niños de ese libro, de ese texto, y pues escucharlos a ellos que su pasatiempo es leer, como que nos llena de orgullo como colegio y también nos invita a soñar y a seguir creciendo, digamos, académicamente y en nuestro colegio. claro que sí, pero yo tengo una duda. ¿Practican algún deporte o solamente están colegio, lectura? No, especialmente las actividades académicas. Y Fabián, Igual, deporte no. porque es que aquí nos han llegado y hemos hecho nuestra labor informativa. Investigativa. Exacto, Sí. para poder informarles a todos ustedes, y es que nos cuentan que Santiago le apasiona un poquito por el lado de la vena artística y que has tenido un reconocimiento también en un concurso, ¿me corriges si es de debate? Sí, mejor orador de la competencia en el Colegio Gimnasio Campestre. Y cuéntanos un poquito qué haces eso en la música. En la música me gusta mucho cantar, siempre fue muy empírico, desde muy pequeño, casi desde que aprendí a hablar, me ha gustado y he avanzado, también he estado en clases, he perfeccionado la técnica, pero es realmente más que todo empírico. Ok, Fabián, ¿algún hobby que no sea tan académico? No, señor. 100% academia. Sí, Y señor. cuéntenos también un poquito de sus familias, cómo está compuesta, con quién viven y cómo ha sido todo, cómo es todo ese entorno familiar que los acompaña en su día a día. Vivo con mi mamá, con mi hermana, mi papá no se encuentra en la casa, pero es un hombre que está muy presente apoyándonos a mí y a mi hermanita. Sí, qué bueno. Bueno, pues en mi caso, yo vivo con mi mamá, con mi hermana. Mis papás pues son separados, entonces cada 15 días los fines de semana estoy con mi papá, otros estoy con mi mamá. Pero no, igual, el amor siempre ha estado ahí, los dos siempre han estado presentes y pues siempre apoyándonos a nosotros. ¿El mayor? Señor. ¿Eres el mayor? Sí, señor. Y qué chévere escuchar eso, ¿no? Que sobre todo el amor presente, sea cual sea la situación convivencial. Bueno, vamos a ir entrando un poquito ya en materia. Chicos, cuéntenos a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, ¿qué es para ustedes Colombia? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra Colombia? Al escuchar
Colombia se me viene a la mente que es la patria en la cual nos hemos criado. Es un sentimiento de orgullo que se tiene. También se vienen a mi mente algunos conflictos que se han visto a lo largo de la historia, pero tenemos que recalcar que Colombia, fuera de todo lo malo, es un país muy biodiverso y es un país en los cuales se han presentado grandes personas que han dado muchos aportes a la sociedad. No, pues para mí Colombia es un sentido de orgullo por nuestra nación, nuestra patria, país de la belleza, porque como dijo Santiago, o sea, la diversidad de Colombia es única, es increíble. Sabemos que sobresale muchos aspectos, además la gente trabajadora, siempre que va para adelante, esa fuerza muy bonita. Colombia es un país muy bello. Un Y país echado para adelante. Chao. claro, y sobre esa idea de país que ya tienen en sus cabezas, ¿cómo se imagina que puede ser Colombia en unos 10 años? Cuando ustedes ya sean unos adultos responsables. Colombia, un país donde haya mucha participación en el mundo, que no sea un país que esté escondido en muchos ámbitos, que sea un país que resalte, que tenga muchos logros, que tenga personas que nos incluimos y son personas jóvenes que más adelante puedan tomar las riendas de este país sin la corrupción y sin muchos problemas que se presentan actualmente con los líderes que hemos visto en Colombia. Muy bien, y Bueno, yo Fabián. lo que veo, lo que yo quiero que sea Colombia es que sigamos avanzando, que el tema del conflicto ojalá termine, que se logre esa paz, para que el país siga avanzando, siga evolucionando, siga destacándose por lo bello que es, por el progreso que puede tener. Entonces, sin corrupción y sin guerra. Así es, pero yo quiero hacer un poquito más énfasis en el presente. Cuéntenos, chicos, cuáles son esas dificultades o esa falencia que tenemos como país que ustedes dicen, uy, si lográramos mejorar esto como sociedad, como país, podríamos avanzar. El mayor problema que tiene Colombia actualmente es la polarización entre los ciudadanos. Es un país totalmente dividido entre movimientos totalmente alejados del centro, movimientos que polarizan a la sociedad y que en más tiempo podamos reunificar ese país y que todos estemos de acuerdo con al menos algunas ideologías, porque pues no todos somos iguales, pero sí necesitamos que haya una igualdad y que el que esté manejando el país sea para todos y no para los que lo eligieron democráticamente. Muy importante. Y Fabián. No, pues totalmente de acuerdo, y a Colombia también le hace falta mejorar el tema de la comunicación entre todos, porque es una falencia que lastimosamente tenemos como sociedad, la honestidad, porque pues sabemos que está la corrupción, están todos esos casos donde lastimosamente le ven la cara a los demás, y el respeto por la diferencia en todos los ámbitos. Ustedes son jóvenes que ya desde esta edad de la adolescencia en la que están, desde la educación que están recibiendo tanto en sus casas como aquí, como en el colegio, tienen unas visiones claras y unas posturas claras de lo que es el país y de lo que es el país en la actualidad, lo que fue y lo que podría ser. Precisamente quiero pararme en lo que podría ser. ¿Qué les gustaría o qué tipo de oportunidades quisieran ustedes que los jóvenes tuvieran en este país, o qué creen que qué oportunidades necesitan los jóvenes de este país? Especialmente la educación. La educación es un problema que actualmente en Colombia estamos viendo. Hay muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños que se encuentran en comunidades rurales y no es fácil acceder a la educación. Y es algo que más adelante se tiene que corregir, porque independientemente del lugar donde se residan los jóvenes, es necesaria una educación, pues realmente la educación es la base para que puedan ser unas personas en el futuro, que no queden estancados entre la violencia, que no queden estancados en el campo, que aunque no es malo, hay personas que merecen salir y ser personas triunfantes en la vida. La educación, ¿y tú qué piensas? ¿Otra aparte de la educación? Estoy, claro, totalmente de acuerdo con la educación, esa es bastante necesaria, pero considero yo también que sería invertir más en las oportunidades de trabajo, porque pues el Estado o la gente puede tener todas las opciones de estudio, pero si no tienen un lugar en el cual puedan aportar esos conocimientos, pues tendremos una falencia bastante grande. Entonces considero que se debe invertir mucho en las oportunidades laborales. La empresa como tal. Sí, señor. Chicos, aquí en el podcast nos ven jóvenes, nos ven adultos, niños.
¿qué mensaje le dirían a aquellos jóvenes? Ahorita ustedes los decían, nosotros estamos acá, leemos, nos informamos, seremos adultos en unos años y esperamos que seamos adultos activos a la sociedad, ¿cierto? Pero ¿qué le dicen a esos chicos que nos están viendo y piensan que por ser jóvenes todavía no les corresponde o no deben informarse ni hacer parte de un cambio o por lo menos de tomar conciencia de lo que está pasando en el país? ¿Qué mensaje le dan a esas personas? Que la participación democrática en un país, que aunque muchos jóvenes todavía no lo pueden hacer, deben irse informando e irse formando para poder más adelante ejercerlo de una buena forma, no estar desinformados a la hora en que de verdad puedan hacer valer, por ejemplo, su derecho al voto o su derecho en participaciones políticas en el país. Sí, creería yo, los jóvenes, motívense. Nosotros también tenemos voz y voto, nosotros también tenemos participación. Informémonos, estemos al tanto de los asuntos que están ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro país, porque cada voz cuenta. Y hoy en día, aunque hay que mejorar todavía, tenemos muchas oportunidades, tenemos muchos espacios en los que nosotros como juventud podemos participar y podemos hacernos sentir. Bueno, regálenos 3 tips y 3 Y espacios 3 ejemplos de acciones de cómo precisas. podemos yo, joven de 21 años todavía, empezar a preparar mi ser desde ya, una persona activa socialmente desde el punto de vista político, social, cultural, democrático. Pues actualmente, o al menos aquí en la institución educativa del Cisneros, hay ejemplos de democracia. Vemos anualmente unas elecciones para gestor ambiental, juez de paz, personero y comisarito. Asimismo también para el representante de cada curso. Y es un ejemplo de cómo nos podemos elegir democráticamente, cómo podemos elegir a otras personas democráticamente. Bueno, y que también haya mucha lectura o información, ya no es solo lectura, también a través de las redes sociales se puede uno informar bastante para que podamos hacer una buena acción a la hora de participar democráticamente en el entorno que lo requiera. Es decir, no quedarse quieto, participar, involucrarse, ir conociendo los procesos. Exacto. Fabián. Bueno, si es estudiar, leer, investigar, tener curiosidad, ¿sí? Para poder investigar, darnos cuenta de todos esos maravillosos conocimientos. Y también, como decía antes, están los espacios de participación. Por ejemplo, en el caso de las juventudes, cada 4 años están en día los consejos de juventud. Es una buena oportunidad para podernos dar a conocer ante el mundo, poder participar y poder tomar decisiones que nos importan a todos los jóvenes. Creo que la conclusión es, los jóvenes sí tienen voz. Claro, más allá de no un voto físico, porque ese se obtiene en la mayoría de edad, sí tienen la oportunidad de alzar su voz por diferentes mecanismos. Y quiero ahora hacerles una pregunta más centrada en nuestro colegio y que recuerden un poquito esas clases que han tenido con sus profesores de sociales, con sus profesores de filosofía, de democracia, de política, y nos cuenten y nos regalen a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando una enseñanza que les haya dejado el colegio para tener eso que ustedes nos acaban de decir, para poder sentirse personas con voz dentro de una sociedad. Algo que ustedes recuerden que los haya marcado de una clase. En las clases en las que nos explican cómo se ve la democracia en el país, que muchos jóvenes aún no lo entienden, porque hay hogares donde no se profundiza en temas políticos, donde no se explica cómo se ejerce la democracia en un país, y los docentes que nos dictan estas clases sí lo hicieron. Nos hicieron entender cómo se ve la participación democrática en Colombia. También en el colegio vemos, como ya lo mencionaba, ejemplos de democracia en muchos ámbitos. Y es algo que nos va a ir formando para entender cómo se ve una sociedad, un país más adelante. Bueno, yo tengo una enseñanza que realmente no fue fue en clase, pero no de sociales. Y es que a pesar de las circunstancias, el problema, el conflicto que haya, uno tiene que primero escuchar a los demás. Es lo que todos necesitamos. Escuchar a los demás y el momento de dar nuestra opinión, hacerlo con respeto, de una manera calmada. Con esto ya podemos llegar a otros aspectos como la democracia, la participación y demás. Pero yo considero que la base es saber escuchar y poder expresar nuestras opiniones de manera respetuosa. ¿Qué opina, profesor Andrés? Bueno, yo estoy a favor de los dos, por decirlo de alguna forma. Considero que
Debe haber buenas estrategias comunicativas para que sea una comunicación asertiva en todos los casos. Pero me llama la atención porque ellos decían, bueno, en las clases de sociales, de pronto en otras clases diferentes a las de sociales, aprendimos esto, esto y esto. El colegio nos enseña un poquito un ejercicio democrático con las elecciones que hacen anualmente. Pero para ustedes como hijos, como miembros de una familia, ¿qué esperarían o qué consejos darían ustedes a los papás que nos ven para enseñarles a sus hijos a ser buenos ciudadanos desde el punto de vista democrático? ¿Qué les dirían? ¿Qué deben enseñarles? ¿Qué consejos hay? O aterrizando de pronto un poco más la pregunta, ¿qué valores deben tener desde casa los estudiantes, los hijos para ser unos futuros ciudadanos activos y con valores y principios? Primero, que se les permita la participación en pequeños temas de la casa. Un ejemplo muy sencillo, ¿qué se va a hacer hoy de almuerzo? Ya es una participación que nosotros como jóvenes tenemos en el hogar, que es un lugar donde nosotros estamos principalmente casi todo el tiempo. Asimismo, que aunque no se quiera hablar de política, no se le quiera infundir unos ideales, al menos sí cómo es la democracia en el país. A nosotros, por así decirnos, abrirnos los ojos a qué nos vamos a enfrentar democráticamente, políticamente, socialmente y culturalmente cuando seamos adultos. Una formación que se tiene que hacer con mucha paciencia. Obviamente hay temas que son difíciles de explicarle a los más jóvenes, pero a medida que va pasando el tiempo se puede ir profundizando más en esos temas para que en el momento en el que ellos o salgan de casa o empiecen a ejercer democráticamente, sepan cómo se realiza. Fabián, ¿y qué valores creen que deben infundir los papás, inculcar en esos chicos desde temprana edad? Bueno, volvemos al tema, la escucha activa, la comunicación asertiva, la honestidad, el respeto y ser solidario. Todo eso en conjunto puede crear acciones que hace que esos hijos se sientan escuchados, se sientan motivados y que pues al tener todas esas características puedan participar de una forma acertada con las demás personas. Yo quisiera también que ustedes nos dieran un mensaje o que si ustedes estuvieran al frente al nuevo gobierno, al nuevo presidente de este país, más allá de diferencias o digamos que ideas afines que se tengan, como jóvenes denles un mensaje. El presidente de Colombia ustedes lo tienen al frente y ustedes le pueden hablar. ¿Qué le dirían? Primero, que se profundice en los temas de los jóvenes, porque él ejerce su gobierno y sale. Pero quedan unos jóvenes que si no hay ayuda del gobierno puede que no tengan una preparación para hacerlos más adelante. También que ayude a esas personas que actualmente, también como lo decía Fabián, no tienen las oportunidades laborales, porque hay personas muy bien estudiadas, pero también hay que profundizar en los trabajos para que puedan ejercer, asimismo que en el gobierno pueda incluir personas que no hayan tenido unos cargos políticos durante toda su vida, que puedan ir formándose para que más adelante puedan ser los nuevos mandatarios de Colombia, que tenga una inclusión y que le dé participación a personas y a jóvenes dentro de su mandato. Bueno, pues yo le diría al señor presidente que gobierne para todos, ¿sí? Que dejemos a un lado todos esos opuestos, como decía ahorita Santiago, y que sea inclusivo, ¿sí? En el que todos podamos participar, jóvenes, adultos, personas mayores, sí, que sea un gobierno inclusivo, que tenga en cuenta todos los aspectos de la sociedad y que analicemos bien, que se analice bien qué dificultades tiene Colombia, en qué estamos fallando para que en los años de gobierno que estén y en todas las acciones que vaya a tomar sea pensado en la sociedad, sea pensado en pro de todos en vez de unos pocos. Chicos, les tengo una noticia. Hoy se me otorgó la facultad de nombrar los presidentes de la República. Quiero preguntarles, si ustedes son hoy presidentes de la República, se posesionan, ¿cuál sería esa idea número uno, esa propuesta número uno que ustedes entrarían a desarrollar y cómo lo harían? Primero, dejar claro que soy el presidente de todos los colombianos, ¿sí? Que las oportunidades van a ser para todos. No para la cantidad de votantes, en este caso el profe Andrés que me postuló como presidente. Voto bonito. No va a ser solo cualidades, beneficios hacia él, va a ser hacia todo Colombia.
y que se va a mejorar principalmente la economía, porque de la economía pueden surgir las nuevas propuestas, de los fondos que se tengan para, como ya lo mencionábamos en todo el podcast, sea para la educación, para las propuestas laborales, asimismo para los aportes a las personas de las terceras edades, pero mejorar la economía, no entrar en un déficit fiscal muy alto, que se hay y que se da, que es la desviación de los fondos de los impuestos, evitar esto en lo máximo posible. Muchas veces no está solo en el presidente, está en todos los procesos que hay para que ese dinero llegue a la disposición, que las personas que lo controlen sean personas aptas, para que, bueno, yo haría eso para que siempre se tenga casi el 100% de todos los fondos y poder trabajar para la República. Bueno, pero yo también voy a hacer ahora otro papel. Yo fui el que estaba, no voté por ti. Y yo digo, no, pero es que todos se suben allá, son presidentes, prometen y a la hora del té no cumplen. Se te ocurre algún tip, alguna idea para yo sentir que vas a gobernar para todos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Puede que al principio no, porque no es solo decirle, profe Andrés, yo también le voy a ayudar. Es algo que siento que es innecesario, es más bien directamente ayudarlo y mostrar que por acciones que sí apoya a todos los colombianos, no por palabras sino por acciones, que esto pues al fin y al cabo se le puede sacar una garantía, es que el profe Andrés va a poder decir, bueno, este me ayudó, entonces el sucesor puede que también lo haga, ¿no? En la política se ven las estrategias, pero más que con palabras, más que comprometerle al profe Andrés que lo voy a ayudar, va a ser como darlo con actos, directamente ayudarlo, más que prometerle y decirle, no, yo lo voy a ayudar, no, lo voy a ayudar directamente. ¿Cómo accionar? Fabián, ¿tú qué campaña, bueno, más que una campaña, qué idea desarrollarías como número uno en tu gobierno? Bueno, no solamente en la número uno. Yo como presidente de la República enfocaría mis proyectos en la inclusión, volvemos al tema de la inclusión, donde puedan participar jóvenes, adultos, mujeres, porque la participación femenina también es importante, y se centraría mucho en el desarrollo y la inversión en las regiones, porque sabemos que ahorita hay muchas regiones que lastimosamente están quedando en la periferia del país, y la idea sería ir a esas regiones, darle la oportunidad a esas personas que lo merecen, como ya se mencionaba, la de la educación, el trabajo, la salud, para poder así lograr un desarrollo en Colombia, que el país avance. Que Ustedes me permiten una pregunta, salida del libreto un poco. Dale. A propósito de la pregunta que les acaba de hacer el profesor Andrés, ¿ustedes creen que se debe correr la edad de votación de los colombianos? Nosotros sabemos que a partir de los 18, cuando sos mayores de edad, ya tienes el derecho al voto. ¿Pero ustedes creen que los jóvenes de 16, de pronto 15 años, ya pueden asistir a las urnas? ¿Creen que es viable esa opción o consideran que a partir de los 18 está bien? O bueno, un poquito más, uno nunca sabe. Va más en la persona. Y puede que al reducir la edad se haga una preparación desde antes. Pero, ejemplo, para las próximas elecciones bajas, ¿sí? Faltando un año. Va a haber muchas personas que no se han preparado democráticamente y que no van a poder ejercer bien ese derecho al voto. ¿Tú no crees que sean votos de opinión? No, van a ser votos por votar. Puede que muchos jóvenes ni siquiera vayan y hagan el labor como ciudadanos de ir a la urna. Entonces va más en la persona. Siento que ya se han manejado desde hace varios años, los 18 años. Hay una preparación desde esas personas y siento que reducirlo o aumentarlo de un momento a otro no le va a hacer un bien al país, porque no va a haber esa formación. ¿Tú estás de acuerdo con Santiago o de pronto si piensas diferente? Bueno, pues yo creo que es una idea que sería para analizar bien, porque podría pasar eso y como podría que también los jóvenes se motiven a participar, porque estaríamos hablando de que, por ejemplo, en mi caso, yo apenas entre 4 años aún no puedo, y a mí me gustaría participar porque yo estoy interesado en los problemas, en las situaciones del país. Entonces, se podría analizar, se podría plantear bien, pero igual, de que suceda eso, hay que recordar que de todos modos hay participaciones, hay espacios electorales en los que nosotros los jóvenes podemos participar, como lo fue el año pasado el Consejo de Juventudes, y que aunque la participación no fue tan alta, hemos visto que ha ido aumentando. Entonces, considero que toca enfatizar más que todo en eso e inculcar en la sociedad esta visión democrática. Qué chévere que tengan ideas y que también sean ideas que muchas veces son similares, pero también hay veces que se contradicen y eso es la democracia. Entonces estamos viviendo un
diálogo y un podcast democrático el día de hoy. Un podcast donde las ideas y los pensamientos no tienen censura, por decirlo de alguna forma, sin llegar al punto de empezar aquí a ser políticos de un lado o del otro. Exactamente. Pero quiero hacerles la siguiente pregunta. Ustedes ya en un futuro serán adultos, yo sé que van a ser adultos activos socialmente, democráticamente. ¿Creen que pasará mucho tiempo o más bien poco para que en Colombia haya una mujer presidente? ¿O creen que todavía estamos muy lejos de eso? Ya en estas elecciones ya hubo dos candidatas, ¿no? Puede que no estemos lejos, puede que el próximo presidente sea una mujer, sea la presidenta de Colombia, como puede que no. No tanto en el género, sino en las propuestas. Si estas dos candidatas no ganaron, no fue por no ser mujeres, fue por las propuestas y las ideologías que cada ciudadano haya tenido. Ok. Pero siento que actualmente la sociedad ya se salió de esa ideología de que las mujeres no pueden hacer política y ya va más en qué plantee esa candidata, ¿sí? Pero actualmente ya no existe, o desde una perspectiva o de la perspectiva que yo tengo, ya no existe esa condición de que no se puede ser. Ok, ¿qué nos dice Fabián? Yo creo que sí, porque aunque pues, lastimosamente una buena parte de la sociedad todavía tiene el pensamiento que no, hemos visto que ese pensamiento evolucionando. Un buen caso es acá Ibagué, el Tolima, una ciudad que está gobernada por la alcaldesa, si no se llama la segunda alcaldesa en la historia, es un cambio, es la gobernadora del Tolima, la primera en la historia, ¿sí? Entonces considero yo que sí, que ya la sociedad colombiana ha ido evolucionando y pues quién quita que entre 4 años tengamos la primera presidenta. La verdad me gustaría mucho una mujer en la presidencia, para ver, para que cambie un poquito esa monotonía que llevamos de 200 años de historia. Bueno, lo averiguaremos. Sí, de pronto, muy pronto tenemos la sorpresa en las próximas elecciones tal vez. Igual lo que dice Fabián es muy cierto. Ibagué es una de las pocas ciudades, porque tampoco son muchas ciudades en Colombia que tienen mujeres alcaldesas. Entonces es un ejercicio muy bueno que ha tenido nuestra ciudad y que nos demuestra que no es el género, sino ideas, propuestas y acciones. Andrés, ¿le parece si retomamos un poquito a las preguntas iniciales? Y una que se nos queda en el tintero, pero es muy importante, es, chicos, ¿a ustedes qué los hace orgullosos de ser colombianos? Nos hace orgullosos saber que ha sido un país, como lo dijo el profe, echado para adelante. Hemos vivido situaciones muy violentas en el país. Aún así, actualmente Colombia ha ido evolucionando, ha ido triunfando. Como lo mencioné también al principio del podcast, ha dado unas personas que han cambiado el mundo, no solo en Colombia, sino directamente en el mundo. Lo vemos en escritores, pintores, artistas de todo el mundo. Eso nos hace orgullosos, o me hace orgulloso de ser colombianos. Y es que saber que a pesar de todo lo que el país ha vivido, hemos podido triunfar y no nos hemos quedado estancados en esa ola violenta, hemos triunfado. Bueno, pues a mí la verdad me hace orgulloso vivir en, como se dice por ahí, en el país de la belleza. Porque estamos hablando de que es un país hermoso, biodiverso, que las culturas son excelentes. En todas las partes del país hay una cultura diferente, tiene sus tradiciones y es algo muy bonito. Y algo que me enorgullece bastante es que los colombianos, como dijo Santiago, hacen historia. Por ejemplo, en el mundo del deporte, Colombia destaca en muchos deportes como el ciclismo, el patinaje, BMX. En el fútbol tenemos artistas de talla internacional como Shakira, Karol, J Balvin, ¿sí? Entonces, qué chévere eso, que Colombia pueda salir adelante y que sea destacada y que se vea ante el mundo. Metámosle una dinámica antes del reto final, ¿le parece, profe Andrés? Me parece. Si un extranjero llega, el profe Andrés no es colombiano, es ruso, es inglés, es europeo, por decirlo así, llega a Colombia y ustedes tienen que decirle 5 cosas que sean sinónimo del país. Personajes, lugares, situaciones, animales, lo que sea. 5 para que el profesor entienda qué es Colombia según esas 5 cosas. ¿Qué dirían? Un país muy biodiverso con muchos destinos. En Colombia nadie se aburre. Pero son 5. 5 palabras. 5 palabras. Biodiverso. Biodiverso. Pueden ser personajes, libros, lo que quieras. Gabriel García Márquez. 2. Shakira. Shakira. 3. San Andrés. 4.
y el Tolima. 5. Muy bien. Fabián, tu turno. Bueno, yo le diría cultura, tradición, fiesta, Guatapé y Caño Cristales. Listo, perfecto. ¿Tú cuál le agregarías, Angélica? Yo le agregaría Selección Colombia. Y yo voy a agregar alegría. Yo creo que es algo que caracteriza a toda la población colombiana. A pesar de las dificultades, somos un país que mantenemos una sonrisa en el Yo rostro. le agregaría, mami, prenda la radio, encienda la tele. Yo creo que esa es mundial también. Bueno, chicos, de verdad queda uno maravillado de escucharlos, de esos tips, esos mensajes que le dan a todos los que nos están viendo. De pronto en algunos adultos cambiar esa imagen de que porque son niños, porque son jóvenes, no tienen voz, no tienen ideas, no tienen propuestas. Yo creo que este podcast ha sido un capítulo para reflexionar esas posturas si las hay y para que todos los jóvenes que nos ven empiecen a preguntarse ¿qué adulto quiero ser para esta sociedad? Les propongo un reto, ¿lo aceptan? Claro. Entonces fuímonos para el reto, hay redoble de tambores en la mesa. ¿Y en qué consiste el reto, Angélica? Bueno, se llama El Titular del Futuro y la idea es muy sencilla. Ustedes ya no son jóvenes, ustedes ya son adultos, han pasado 10, 20 años, pongámosle, han pasado 20 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 13. Entonces vas a tener 33 años. ¿Y tú? 15. 35 años apenas, esa es mi edad. Yo también voy a tener 35 ese momento. Yo ya no volví a cumplir. Entonces, a sus 33 y 35 años, son los editores en jefe del periódico más importante del país o de la cadena de televisión más importante del país y tienen a cargo el titular del día. ¿Qué noticia sueñan ustedes darle al país colombiano? Cualquiera, deportiva, política, social, cultural. Un titular que ustedes digan, algún día me gustaría titular esto o dar esta noticia en vivo para mi país. Noticia de último minuto. En la final del mundo, Colombia se declara campeona del mundo. No, ese Muy fue bien. mundialista. ¿Y a quién le ganamos? Con locución y Santiago? todo. Le ganamos a Argentina. Aún mejor, aún Mejor de mejor. los humitos. Muy bien, muy bien. Fabián. Bueno, pues una que era Colombia lo logró. Llevamos 10 años sin tanta corrupción. Le dice la pobreza bajó, la participación ha aumentado y el conflicto armado se acabó. Uy, ese sería demasiado emotivo. Eso sería para llorar. Los dos, la verdad. Bueno, hay que confiar que vamos a lograr ambos. Y sobre todo estar de la mano de Dios, ¿no? ¿Usted Claro. qué titularía, profe? ¿Yo qué titularía? A ver, yo diría que Colombia se sigue posicionando como un país biodiverso. Muy bien. Yo me iría por el de la corrupción. La verdad, siento que ese es el cáncer de nuestro país y me gustaría titular así grande: Colombia, primer país del mundo en librarse de la corrupción y que haya equidad social, que es lo que uno sueña dentro de esta sociedad y lo que nos merecemos como país, porque somos un país maravilloso, formamos niños maravillosos como estos niños que ustedes están viendo. Nuestro trabajo educativo en nuestro colegio nos permite orgullecernos de estar formando este tipo de ciudadanos y con esta planta docente como la tenemos con el profe Andrés. Entonces ese sería mi titular. Bueno, y todos los que nos están viendo, coméntenos ahí en la cajita de comentarios cuál sería el titular que tienen Claro. para unos 20 años. Sí, suscríbanse, vean el podcast. Este podcast vale la pena repetirlo una y otra vez. A propósito que estamos en un día importante históricamente para nuestro país y entonces pregunten, cuestionense, reflexionen y escríbanos ahí todo lo que ustedes piensan. Chicos, aquí todas las personas que se han sentado han contestado una pregunta de suma importancia y muy profunda. Y ustedes no van a ser la excepción. Entonces les tengo otro reto. Si hoy les doy una caja llena de colores, de todos los colores que existen, y les digo que pinten su alma porque quiero ver el color de su alma, ¿cuál sería ese color y por qué? Azul. ¿Por qué tu alma es azul? El azul para mí representa la paz, la calma, la tranquilidad. Y es algo que tengo en este momento y me gustaría seguir teniendo a lo largo de mi vida. No hay nada mejor que una persona que tenga paz, que tenga su conciencia limpia, de que no ha cometido malos actos
Y eso siento que actualmente me representa y quisiera que me representara toda mi vida. Fabián. Bueno, yo creo que el rojo, por la fuerza, la imponencia, ¿sí? Nosotros asimilamos el color rojo con la fuerza. Yo considero y yo quiero más adelante tener esa fuerza, esa imponencia, ¿sí? De hacerme sentir, de hacerme resaltar. Yo creo que estos chicos tienen unos colores que los caracterizan Claro, desde ya. azul, rojo y tú dices amarillo, yo digo amarillo y ya, la bandera de Colombia. Un podcast patriótico. Muy patriótico este podcast. Chicos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber permitido que los conozcan los que nos están viendo, por habernos demostrado ese talento tan impresionante que tienen y esa inteligencia que los acompaña. Y pues a todos los que nos están viendo, sigan nuestro podcast, suscríbanse, en que cada miércoles y viernes los esperamos con un nuevo capítulo. Claro que sí, importante para todos los que nos están viendo, que nos dejen ahí qué temas les gustaría que tratáramos en los siguientes episodios. Chicos, muchas gracias, hoy fueron muchas las enseñanzas que nos dejan. Regalen en ese último mensajito a todos los que nos están viendo sobre cómo crear país. Para ustedes, ¿qué recomendaciones les dan para crear país? Participar. Participar. Y Fabián, ¿qué nos dice? Participar y soñar, seguir soñando y avanzar. Bueno, a todos los que se quedaron hasta este momento, muchísimas gracias y recordemos todos que donde el alma sonríe. Ahí es. Chao. Y que viva Colombia. Chao. Chao.